Hola, ¿qué tal amigas y amigos? El día de hoy les voy a presentar un video un poquito diferente a lo que están ustedes acostumbrados a ver aquí en mi canal. Se trata de una entrevista que hice con el autor Francisco Cruz, el autor de este libro llamado García Luna, El Señor de la Muerte, de Editorial Planeta. Y bueno, es parte de una entrevista que yo le hice para la realización de un cómic, adaptación de un fragmento de uno de los pasajes que vienen en este importante documento. Y bueno, quería compartirles esta entrevista para poder rescatar esa información que muchas veces no cabe en los reportajes en cómic que estoy haciendo para la revista El Chamuco y que, bueno, es una interesantísima plática que tuve con él. Bueno, los invito a verla. Pues Francisco Cruz, muchísimas gracias por aceptar nuevamente la entrevista. Y bueno, yo te comenzaría preguntando, me interesaría, bueno, estoy justamente en el trayecto de leer tu libro, pero me gustaría preguntarte, pues, ¿quién es realmente Genaro García Luna y por qué es importante saber quién es este personaje? Bueno, mira, primero, es una gran mentira, es una fabricación y es una mentira que compramos, decir compramos es decir, compraron los políticos porque les conviene o porque les convenía. Una gran mentira que sirvió para controlar este país en mucho, o por lo menos para meternos miedo, para controlarnos a través del miedo. Si García Luna es un tipo belicista que se encontró su espejo en Calderón. ¿Y por qué es importante que lo conozcamos? Porque, bueno, es lo que representa la mentira que es el espionaje mexicano, o la gran farsa, o la mascarada que ha sido el espionaje mexicano a través de su historia, y cómo lo han usado, o lo usaron hasta que, antes de desaparecer, ahora con Andrés Manuel López Obrador, lo usaron como como una escuela para formar criminales. No todos, ciertamente, pero recuerda, desde que la crea en el 46 Miguel Alemán Valdés, la Dirección Federal de Seguridad, que después pasó por otro nombre, el DICEN y después el CISEN, en realidad lo que hacen es formar muchos criminales a su manera. ¿Recuerdas los 70 y los 80? Nació una camada de comandantes que querían controlar el crimen organizado. Claro. Hay policías muy famosos, por ejemplo, como Guillermo González Calderoni, que sale de la Dirección Federal de Seguridad, lo hace Salinas, Carlos Salinas de Gortari, su superpolicía, ¿sí? Negocia con el cártel del Golfo, porque además él nace ahí, con ellos, negocia con el cártel de Juárez, termina de entronizar a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, y quiere controlar a través de ellos el crimen organizado. Es decir, viene el CISEN de una larga tradición de o de formación de espías y de agentes de inteligencia, que en realidad lo que se vuelven es capos del narcotráfico o del crimen organizado, porque no solo controlan el narcotráfico, controlan la extorsión a gran escala, controlan el secuestro, controlan tráfico de armas, todo lo controlan desde ahí. ¿Qué hacen? Mira, yo a veces cuando me preguntan qué es García Luna, el señor de la muerte, y yo les digo, en realidad no es un libro, es una ficha de inteligencia como las que elaboraban en el CISEN. ¿A qué se dedicaba el CISEN y por qué es importante conocerlo? Bueno, pues porque es un personaje que moldea por 12 años la seguridad nacional de este país. Y hoy tenemos a casi todas las policías de los estados infiltradas por gente de él. Yo les llamo células durmientes, que están a la espera de lo que le pase al jefe en Nueva York. Entonces, es importante conocerlo porque no se ha ido, porque ahí está la propia caída de las últimas horas del secretario de la Defensa Nacional, el secretario de la Defensa Nacional, ¿no? Cienfuegos Cepeda, es parte de eso, es conocer cómo se moldea la inteligencia de este país y cómo, en el caso de García Luna y hay algunos otros, se forman criminales desde adentro de las estructuras del Estado porque el Estado mismo lo permite, porque los usa, porque cada presidente en este país, como ha pasado en otros países de Sudamérica o
en África mismo, necesitan una mano que sea la mano gatillera, la mano que dispara por ellos, los que hacen el trabajo sucio. Y el trabajo de García Luna, que no, yo no digo que fue usado, jamás lo diría, más bien digo que son negociantes de la política. Si negocias, uno tiene secretos, el otro también tiene secretos, pero además tiene lana que le da el poder ejecutivo, y entonces entre los dos hay una negociación para controlar un país. Y eso ya es claro en el caso de García Luna. ¿Recuerdas cuando construyen en la salida a Toluca, allá en Constituyentes, un búnker que iba a ser un gran centro de espionaje? Y luego lo complementa con Iztapalapa. Y luego se roban, porque esa es la palabra, 5 millones de expedientes de nosotros. ¿Qué tienen esos 5 millones de expedientes? Bueno, eso está comprobado. Las fichas de nosotros, fichas y perfiles psicológicos de 500,000 policías que había hasta 2018. En activo y no activos. Ellos tienen los exámenes de confianza de ellos. Tienen de cada uno de los principales criminales de este país. Tienen las fichas y los perfiles psicológicos de los políticos y sus secretos sucios. O sea, es como se moldea la política de seguridad nacional, que no existe, que es un juguete claramente, ¿no? Un chiste malo, pero es eso. Entonces lo que hacen es que es una escuela de espionaje político, o la policía política del régimen, pero él sirvió a dos. Y vemos lo que fue la policía con Fox y luego con Calderón, ¿no? Dos fracasos, pero que sumieron a este país en una guerra. Y para eso, por eso eso da pie a García Luna, el señor de la muerte. Para mí no es yo a veces digo, yo sé que es un libro, pero no es un libro. Es una ficha que transita lo que transitaba el CISEN y luego la AFI y luego la Inteligencia Nacional a través de la Policía Federal. Pues sí, dicen que la información es poder, ¿no? Se dice bien. Y creo que lo que más tenía García Luna cuando estaba justamente en este puesto era pues justamente tener la información de mucha gente. ¿Hasta dónde hubiera llegado Genaro García Luna? ¿Hubiera seguido negociando con los nuevos gobernantes, con el partido que estuviera en el poder? ¿Hasta dónde crees que hubiera querido llegar García Luna? Bueno, mira, lo que documento en el libro, o esa ficha policial, es que él tenía un proyecto político propio, pero tenía un proyecto político desde que llegó al CISEN. Y su llegada al CISEN es justamente lo que da origen al libro. Llega con un proyecto policial, un proyecto político para apoderarse de las estructuras de la policía, de la inteligencia y de la criminalidad. Llega ya, no llega. A mí a veces me da la impresión, fíjate, de que García Luna, con todo lo que ha pasado, desde que tomó posesión Fox y lo llevó con él, que García Luna, a pesar de todo eso, es un hombre desconocido. Sí, es un hombre desconocido que nos inventó una máscara, salió con una careta, era otra cosa, pero no era nada de lo que decía. Es una fabricación de viejos policías del servicio secreto. Bueno, cuando existía el servicio secreto en este país, lo que documenta el libro es justamente eso. Algo que no sea... Es un libro que contiene información inédita en muchas cosas que nunca se había manejado, que nunca, un solo periodista lo había tocado. Los orígenes de García Luna. A mí me da la impresión de que de pronto parecía como una planta, una planta en una maceta. Llegaron, le dijeron, aquí está el sistema y ahí empieza a crecer. Y se inventa su historia. Una historia bonita, a veces manchada o salpicada por problemas relacionados al narcotráfico, al secuestro, la extorsión, y así, pero bonita, pintan su perfil como si no hubiera existido antes. Y entonces lo que hace García Luna, el señor de la muerte, es justamente ir antes. ¿Quién es ese tipo? ¿De dónde nace? No puede ser que llegó ahí, vio la corrupción policial y se hizo corrupto, porque también pudo haberse hecho decente. Pero con los asegúnes del caso, llegando a la policía de este país, ¿no? Pero
No, resulta que la idea era seguirlo hasta su niñez. ¿Quién era? ¿De dónde sale? Y lo que descubro, hoy te confieso, a mí me aterra. Antes me asustaba y me daba miedo. Hoy me da pánico ese tipo. ¿Por qué? Porque lo que descubro es que desde su niñez, primero descubro que su familia sale huyendo de Michoacán en los 60, ¿sí? Que es un tema que nunca se había tocado. Parecía que un tipo, te digo, que no tenía nada, era invisible. Su familia sale huyendo de Michoacán, y por un año se escondió a la vivienda que todavía es de ellos hoy. Claro, hoy ya es una casa en forma, pero antes era una vecindad muy pobre. Llegan a una calle que en esa época, esa historia me gusta porque además la conozco por mi papá, le llaman la canasta o le llamaban la canasta, fíjate, porque ahí esos viejos agentes del servicio secreto se reunían y todos los botines, yo digo, a veces digo ganancia, pero luego digo, no, esos eran botines, ¿sí? Estos policías que eran delincuentes, criminales, asesinos, asaltantes, ahí reunían todos sus botines en una canasta y se los repartían entre los comandantes, justo frente a la casa de García Luna, que está pegado a la esquina. Y él vive en ese ambiente. Y entonces luego digo que por eso su familia lo trajo a encontrarse con su destino. No es que infancia sea destino, lo trajo a encontrarse con su destino. Y a los 11, 12 años lo reclutan como informante, como soplón, como, como madrina, como un niño que iba a ganarse la confianza de los comerciantes de 7 colonias, 6 que gravitan en torno a la Romero Rubio, que sigue estando atrás de lo que era Lecumberri, ¿no? Hoy el Archivo General de la Nación. Él llega a vivir en realidad la 1 de Mayo, pero fíjate que nunca, de pronto la frontera es muy frágil entre la 1 de Mayo y la Romero Rubio. Cuando tú dices, él iba a tal escuela, la gente ubica la Romero Rubio, pero en realidad es la 1 de Mayo. ¿Sí? Y lo reclutan como soplón, como informante. Él gana la confianza de los comerciantes, de la gente que tenía dinero en las 7 colonias. Y después llegaban los viejos agentes del servicio secreto que con el tiempo se incrustan en la Dirección Federal de Seguridad, otros se incrustan en la PGR, unos más se incrustan en la Procuraduría del Distrito Federal, y él queda bajo la sombra de ellos y eventualmente forma primero su propia pandilla que se especializa en entrar a casas habitación. Sí, eso lo hace en 1985. ¿Sí? Y en el 87 da su primer gran golpe. ¿Sí? El 25 de diciembre, para ser preciso, pasadas las 10 de la noche. ¿Sí? Pero además es curioso porque lo recreo con vecinos y exvecinos de la zona. Salen poco después de las 10 de la noche, 5 jóvenes, caminan 2 minutos, 2 minutos y medio, que es lo que yo hice. A lo mejor eran jóvenes, entran por la azotea a la vivienda y salen unos minutos después, hacen el mismo recorrido, se refugian en la casa de los García Luna y en las siguientes horas se descubre que habían dado un golpe de 250 millones de pesos en efectivo, $10,000 en billetes también, cualquier cantidad de centenarios, joyas, joyería fina y alhajas. Mi primera pregunta es, bueno, ¿por qué un comerciante tiene 250 millones de pesos en su casa y todo lo que tenía? Bueno, es muy claro. La respuesta, cuando vas a la historia, resulta que en los 80 y sobre todo de 82 para adelante, ¿recuerdas? México vivía crisis por minuto, ¿sí? Devaluaciones cada... Entonces ibas a los bancos y te decían, no señor, mejor vaya a una casa de bolsa o guárdelo abajo del colchón. Los bancos no te daban ninguna garantía y prueba de ello es la crisis del 87, ¿no? Entonces me queda claro por qué un comerciante tiene tanto dinero en su colchón o en su casa, ¿no? Y por una de esas extrañas cosas de la vida, parece que todo se pierde, pero después descubres que los secretos no son para siempre. Y alguien me entrega en mano la averiguación previa de aquel asalto. Y entonces lo puedo reconstruir.
Sí, es decir, hay un documento, ya después mi trabajo es cotejar que todos los datos concuerden y que sea cierto, ¿verdad? Que sea verídico. Hay que autenticar. Autentico el documento, autentico todo y sé que sirve, sé que es bueno. Y entonces, después cotejo con viejos agentes del servicio secreto, o ya son gente muy mayor, jóvenes agentes de la inteligencia nacional que trabajaron con García Luna en el CISEN y en la Policía Federal. Y, y descubro que todos los datos son reales, pero que presionados por aquellos viejos agentes del servicio secreto, el Ministerio Público decide dejar fuera el nombre de García Luna, pero hay cosas que no pueden dejar fuera. Y lo dejan fuera porque, no solo porque lo protege la policía, sino porque además se quedan con parte de los 250 millones de pesos. Sí, O sea, hay pero un acuerdo. borraron, Sí, perdón que te interrumpa, borraron el nombre de García Luna en esa parte, sí, sí. o más bien cuando hicieron como la No, ficha. lo borran cuando empiezan a elaborar la averiguación previa porque llega el servicio secreto. O, bueno, los viejos agentes del servicio secreto, pero hay cosas que no pueden borrar o se cuelan. Por ejemplo, en los anexos me entregan uno donde claramente muestra cómo salen de la residencia de bueno, de la casa, era una vivienda pobre, de la vivienda de los García Luna, salen 5 jóvenes que vienen bien identificados, que eran asaltantes, pero me llama la atención un hombre, Antonio Chávez, que no lo conocía, cotejando con la gente que me dio información, nadie lo conocía. Hasta que llega una persona que me lleva y me dice, pues es el cuñado de García Luna, hoy es su cuñado todavía. Okay. Es su cuñado. Y estuvieron escondidos, lo tuvieron escondido en la casa de los García Luna varias semanas hasta que lo lograron sacar sano y salvo a Michoacán. Y no ha regresado nunca. Y a García Luna no había problema porque lo protegían los agentes federales. Okay. ¿Sí? Entonces, él gozó de la protección federal y yo puedo decir muchas cosas de García Luna, ¿sí? Que es un criminal, que es un engaño, que es una farsa, pero también con todos los testimonios que tengo, primero, bueno, era un hombre muy acomplejado. Uno, porque era baja estatura y quería ser futbolista profesional, que se lo imbuía a su papá. Y claro, no podía porque era demasiado chaparrito. Segundo, él se sentía que era físicamente feo. Y tercero, lo que era más grave es que desde niño era tartamudo. Okay. Hoy, mira, a pesar de que ha tomado cualquier cantidad de cursos, sigue siendo tartamudo. Y eso le causaba muchos problemas. Y lo que descubro entre sus vecinos, entre compañeros de escuela, porque entrevisté bueno, hoy a personas mayores, que fueron sus compañeros en la primaria y en la secundaria, que siguen estando en el mismo lugar. La secundaria 70 está donde siempre he estado. Y lo que descubro es que este joven, cuando tiene el poder, rodeado de lo que decían, lo llamaban así en la Romero Rubio, de gorilas, que eran los agentes federales y antes del servicio secreto, este joven se siente pleno y tiene don de mando. Y pierde un poco la tartamudez. Hay compañeros, yo tengo testimonios de ellos que los mandaba a golpear y pensaban que los golpeaban en el salón y pensaban que lo iban a expulsar, pero los agentes del servicio secreto nunca permitieron nada de eso. Entonces, te digo, esa es una, pero la otra también puedo decir que justo por lo mismo, aquellos viejos agentes descubrieron que García Luna era un tipo sistemático, astuto, hábil, no solo para el robo, sino para la escuela, y que era un tipo que, nacido en la pobreza, se quería superar. Entonces, ellos lo van educando. Entra a la universidad y antes de terminar lo incrustan o lo reclutan para la inteligencia nacional a través del CISEN. Él presenta un examen y lo reprueba, fíjate, lo reprueba, pero pasa algo muy curioso. Después aparece que lo pasó, como pasa en este país. Okay. Lo pasó con los méritos para que lo reclutaran luego de inmediato. ¿Sí? Y cuando él llega, se deshace de todos esos viejos agentes del servicio secreto o de la federal y de la PGR. ¿Por qué? Porque descubre que a través de la personalidad puede haber un mayor impacto.
descubre que él quiere ser el gran espía y empieza a cambiar su forma de vestir. Odia a los viejos agentes que tú lo recuerdas, botudos, desabotonados, que los reconoces por la forma de hablar, ¿va? Y él se deshace de ellos para hacer, llegando al CISEN, una especie de hermandad. Una hermandad que él toma como ejemplo de la policía de Ciudad de México, que existe desde 1940, 50, fines de 40, principios de 50, que sigue siendo hoy una mafia, ¿eh? La mayor mafia policial de este país es la hermandad de la policía de Ciudad de México, que se esconde solo cuando llega Durazo. Pero después se va Durazo y la hermandad sigue tan fiel como siempre. Entonces, descubren que él tiene esas cualidades y él forma su hermandad. ¿Y cómo sé que forman la hermandad? Además de los testimonios de agentes de inteligencia del CISEN y de la Policía Federal. Porque él guarda por años una foto con 6 personajes y él. Son 7. Una foto blanco y negro que conserva en sus oficinas. Es su primera hermandad. Algunos son conocidos, otros no tanto. Algunos ya lo asesinaron o lo ejecutaron por órdenes del mismo García Luna, pero otros se incrustan después ya fuera de esa foto. Y hay personajes muy famosos como, te puedo decir los nombres de esa foto porque los publico en el libro, los publico con nombre y apellidos, los que están en la foto y luego los que se suman. Se suma Luis Cárdenas Palomino, que viene a ser su sombra, su mano derecha, su mano izquierda, su hermano, todo. Y hoy también lo busca Estados Unidos. Y luego se suma a Ramón Pequeño García, que hoy también lo busca Estados Unidos. Y luego se suma una mujer que viene a ser muy importante en su vida porque tiene su primera relación sentimental, que es un escándalo en el CISEN. Maribel Cervantes Guerrero, que hasta hace pocos días fue la secretaria de Seguridad Pública del Estado de México. Pero además es su analista de cabecera. Ella le ayuda a elaborar las fichas de los criminales, los perfiles psicológicos. Y luego ella es desplazada por otra analista que se llamaba Linda Cristina Pereira Gálvez. Y la desplaza no solo como analista, sino en la relación sentimental de García Luna. Es la actual esposa de García Luna. Ella, y queda fuera de la hermandad de ella porque se casa con ella y tiene 2 hijos. Pero es analista del CISEN. Entonces tú ves, va armando, él llega ya con un entramado grande para otras cosas. Y hoy hay testimonios de que entrar a esa hermandad, que después le llamaron los 12 apóstoles, costaba nada más $50,000. Para entrar. Para entrar a la hermandad, claro. Sí, claro, ellos controlaban prácticamente todo. Hay informes, además de que controlaba García Luna toda la extorsión o cobro de piso, como se le llamaba ahora. Se le llama ahora, ¿no? Pues era como era un cártel, ¿no? O sea, era el cártel del CISEN. Y esa hermandad, cártel o agrupación mafiosa. ¿En qué año se empezó a formar o más o menos en qué periodo? Sí, mira, pues es de los 90. 90, en el CISEN pasan así a la AFI todos íntegros. Y luego pasan así a la Policía Federal. Y siguieron en la Policía Federal, ¿eh? Algunos los asesinaron, los ejecutaron, pero esa hermandad, esa mafia, se mantuvo unida hasta que terminaron en el gobierno de Peña Nieto. Así que eso marca, te digo, información que nunca se conocía de él. ¿Qué tan complicado fue para ti de pronto para que los vecinos, que la gente que lo conocía en su infancia o en su juventud, que pudiera dar esos testimonios, no tenían cierto temor, cierta, no sé, que mostraran renuencia para poderte dar cierta información justamente por lo que representa y ese poder que tenía García Luna? ¿Qué tan difícil fue recabar esa información justamente con te lo digo porque lo publiqué en parte, ¿sí? Hay quienes me dicen en broma, incluida la editorial, que esa historia estaba destinada para mí. Cuando yo tengo en mis manos el acta de nacimiento de García Luna, descubro que él vivía a 6 o 7 cuadras de donde yo nací. Bueno, yo nací en la clínica de policía de esta ciudad, cuando había, hoy ya no hay, en Balbuena. Pero mis padres vivían en la colonia Romero Rubio, así que ahí pasé mi primera niñez.
¿sí? En las calles de la Romero Rubio. Mi padre murió en 97 más o menos, en la Romero Rubio. Entonces, conozco parte de la colonia y conozco parte de gente que conoció a mi papá. Yo mismo todavía conozco algunos comerciantes del mercado La Romero Rubio, así que es difícil, no importa que yo hubiera vivido ahí, es muy complicado porque la gente tiene miedo, pero me ayudó mucho el que a mi papá lo hayan conocido mucho por su apodo. Entonces llegaba diciendo, yo soy hijo de fulano de tal, ¿sí? Y yo nací en Jericó 52, que es donde vivían mis papás, a unas cuadras del mercado La Romero Rubio. Entonces, eso me ayudó mucho, pero eso no, pero sigue siendo peligroso, ¿va? Porque yo te puedo decir, hasta hace unos meses, todavía había agentes de inteligencia de la Policía Federal custodiando la casa de los García Luna. Estaban apostados en las esquinas. Entonces, llegabas a caminar y es complicado si no vives en esa cuadra. Entonces te digo, sí es complicado, es peligroso, siempre va a ser peligroso. Tengo miedo, siempre voy a tener miedo, ¿va? El tipo de libros que escribo a veces no me ha dejado muy buenas experiencias, sí, ¿no? Pero la verdad es que la gente se portó muy bien conmigo. Hay agentes o exagentes de inteligencia del CISEN que me ayudaron, agentes de inteligencia de la Policía Federal, a los que yo había recurrido años antes, como 2006, 2007, cuando estaba preparando mi primer libro. En esa época, como siempre pasa, algunos me ayudaron, otros no, pero hoy ya con 11 libros, pues algunos ya dijeron, sí, el tipo va a hacer lo que dice. Entonces hubo gente que me ayudó, hubo gente de la misma colonia que caminó conmigo para evitar problemas. Yo tiene 1000 años que no vivo allí, ¿verdad? Pero, pero sí es peligroso y la gente tiene miedo. ¿Por qué? Pues porque todavía estaban allí los custodiando agentes de inteligencia la casa de García Luna. Allí sigue viviendo su hermana, Tita. ¿Sí? Allí sigue comprando con los mismos comerciantes que compraba su mamá. O sea, sus costumbres, algunas no han cambiado. Lo que cambió fue la vecindad. Ya no es una vecindad pobre. Hoy es una casa en forma. No sé bien qué es eso de en forma, pero ya una casa. Entonces sí es complicado, pero te digo, la idea es que yo sigo pensando que es un gran personaje. ¿Sí? Bueno, pues por eso le aposté por él 2 años, ¿no? Claro. Es un gran personaje y entonces lo fui a recorrer, pero además lo fui recorriendo no solo por sus calles, por sus fondas, por el lugar donde comía flautas, que siguen siendo muy ricas, por cierto. No, lo fui a recorrer por sus apodos, fíjate. Que es una cosa muy rica para mí porque, por ejemplo, sus compañeros ya de sexto de primaria y luego la secundaria, lo llamaban el chango, porque andaba rodeado de gorilas. ¿Sí? Lo llamaban el chango, porque además era un tipo muy violento, muy salvaje. Algunos vecinos lo conocían como el maldito. El maldito. El maldito, para que tengas una idea. Entonces lo empecé a reconstruir, te digo, así por los lugares a los que visitaba él y por los apodos. Sí, el chango, metralla, le decían otros, ¿por qué? Pues era tartamudo y hablaba con el ta. Entonces lo recuerdan bien. Sus compañeros que jugaron con el fútbol, él soñaba con jugar en el América. ¿Sí? Su papá tenía equipos de fútbol. Entonces lo fui reconstruyendo, a veces por etapas, a veces por dependencia y a veces por apodos. Mira, lo que también lo voy descubriendo por traiciones. El tipo primero traiciona a los viejos agentes del servicio secreto que lo forman, que lo moldean. ¿Por qué? Porque a él no le gustaban los viejos agentes ni sus formas. Así que crea su grupo propio de agentes bonitos, elegantes, caballerosos, pero igual de pillos, igual de ladrones, ¿no? Igual de salvajes. Luego, fíjate, bien curioso, porque la gente no sabe cómo se incrusta con Martita Sagún y con Vicente Fox, que para esa época no estaban casados. En el 2000 hay elecciones y había 2 candidatos fuertes. Uno, Francisco Buenaventura Labastida Ochoa, de Sinaloa, y el otro,
Vicente Fox Quesada. Y el equipo de García Luna la apuesta toda por Francisco Labastida, como debía ser, por el PRI. Era impensable que fuera a perder el PRI, aunque había encuestas que pronosticaban que iba a perder o proyecciones de que iba a perder. Pero ellos eran institucionales. La apuestan por Labastida, le entregan informes secretos de Fox y secretos sucios, hasta de incapacidades sexuales y de Martita. Ellos tienen las fichas de Fox y de Martita en el CISEN. Desde el CISEN, ya para entonces en el 2000 ya no están en el CISEN, sino en la Policía Federal, la inteligencia a cargo de García Luna. Pero eran fichas que ellos tenían, desde que aquel estaba en Guanajuato, Fox. Pero pierde Labastida, gana Fox. Y Genaro García Luna hace su gran movimiento. Traiciona al PRI como había traicionado a los agentes del servicio secreto, lo traiciona y le entrega a Martita Sagún primero. Recuerda que ellos tenían las fichas, conocían las debilidades de Martita, sabían que era devota del esoterismo, ¿sí? Que creía en las ciencias ocultas, y había en la santería. Claro, García Luna, que también por ahí... Ándale, bueno, ya le das eso. Entonces él se acerca a ella y le entrega los secretos sucios de todos los priistas, a Martita y luego a Fox. ¿Y qué hacen? Recuerda, en 2001, le crean como traje a la medida la Agencia Federal de Investigaciones. Uh-huh. Sí. Y así va. Después podemos platicar anécdotas para que veas el poder, pero así va. Y en 2005, él descubre, con esa astucia, esa frialdad que tiene de análisis, que además los tiene todos, que Vicente Fox no tenía candidato, que su candidato era muy frío, muy apagado, muy opaco, era Santiago Krill Miranda. ¿Y qué hace? La juega con Calderón. Y le vende a Calderón los secretos que le vendió a Fox, pero además él se encarga de infiltrar todos los movimientos López Obradoristas. Él es parte de la guerra sucia, infiltrando manifestaciones, mítines, reuniones, a todo el López Obradorismo, usando la Agencia Federal de Investigaciones y todos los expedientes que tenía propios y los que se robó del CISEN. ¿Y cuándo se nota su poder así, pero real? El 1 de diciembre de 2000, ¿recuerdas cuando el Estado Mayor se hace a un lado y deja que la Marina, por primera vez en la historia, le dé posesión al presidente de la República? Pero ese contingente de la Marina, como 2.900, algo así, está al mando de García Luna y toma por asalto el Congreso. Y la orden es de que si un diputado de oposición se pasa, someterlo por la fuerza si es preciso. Y entonces le abre paso a Calderón, entra Calderón por la puerta de atrás, se autocoloca la banda presidencial y se autojuramenta como presidente de la República. Que es grotesco todo eso, pero todo eso al mando de García Luna. Entonces, ¿ves de dónde viene su poder? Claro. Y a partir de ahí supongo que también logra cimentar una relación, pues hasta de amistad con Felipe Calderón. Pues no solo de amistad. Después Calderón negaría, ¿no? Claro, sí, claro. Puede haber ahí una amistad. No, él conoce todos los secretos. Imagínate todo lo que conoce García Luna de Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, él cimenta su acercamiento con Calderón ese día, que ya lo había cimentado infiltrando el López Obradorismo. ¿Sí? Pero ese día, Calderón es presidente gracias a García Luna. García Luna tomó por asalto el Congreso de la Unión, que sesionaba en la Cámara de Diputados, y lo hace presidente de la República. Es el hombre más cercano. Tiene tanto poder que, mira, por ejemplo, ahora te voy a platicar una anécdota, porque además viene documentada en el libro con nombres y apellidos. Sí. En 2005, recuerdas que muere el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, cuando se cae un helicóptero. Uh-huh. ¿Sí? Se cae el helicóptero y muere, y todo el mundo piensa que fue un accidente. Pero
resulta que, reconstruyendo la historia, García Luna era el responsable de esa aeronave. ¿Sí? Ramón Martín Huerta, que era el secretario, tenía que viajar al Almoloya de Juárez a una ceremonia. Bueno, ese día, el agente de inteligencia federal al que le tocaba custodiar a Osiel Cárdenas Guillén, un capo el capo más poderoso del cártel del Golfo, pues da sus rondines ahí adentro de Almoloya, y cuando se acerca a la celda de Osiel, Osiel le dice, aunque tienen prohibido hablar, le dice, están esperando a su secretario de Seguridad Pública, ¿verdad? A Ramón Martín Huerta. El oficial no le responde, pero Osiel le vuelve a decir, no lo esperen porque no va a llegar, no va a llegar. Eso pasa la primera vez. El segundo rondín, el agente otra vez vuelve, tiene que pararse frente a la celda, garantizar que Osiel Cárdenas Guillén esté bien. Y Osiel Cárdenas le dijo, no llegó el secretario de Seguridad, ¿verdad? Nunca va a llegar. Pero el agente, que además lo identifico en el libro, el agente no habla con él, pero cuando sale al patio de Almoloya, descubre que hay una conmoción porque se había muerto, había caído el helicóptero del secretario. Así que tienes que fue un atentado, yo digo que fue un atentado. Un capo ya sabía que no iba a llegar nunca, pero que nunca iba a llegar a ningún lado. Qué fuerte. García Luna estuvo involucrado directamente en ese atentado. Ese era su poder. Y también lo que documento es que todos los policías federales querían muerto a su secretario de Seguridad. ¿Por qué lo querían muerto? Y habían llegado a un acuerdo de aplicarle la ley del silencio de la mafia, ¿sí? La omertá, el código de honor. ¿Por qué? Recuerda que antes en Tláhuac habían linchado a 3 agentes federales, de ellos 2 murieron. Y las imágenes se transmitieron por televisión. Y había contingentes de la inteligencia de la Policía Federal ya trepados en helicópteros de la Policía Federal para ir a rescatar a sus compañeros. Ellos desde las 5 de la tarde sabían que estaban retenidos, pero las órdenes del responsable de que despegaran los helicópteros con los cuerpos de inteligencia tácticos nunca salió, y el responsable era Ramón Martín Huerta. Así que los federales lo mataron. Si no fue ningún capo, ellos aplicaron la ley de la mafia. Ese era el poder, pero nunca nadie lo investigó. Y después, cuando cae el jet en el que viajaban Mourinho y Santiago Vasconcelos, pues ya, ¿qué más hay que preguntar? Sí, claro. En Estados Unidos, recuerda que se habló claramente de que querían muerto a Santiago Vasconcelos. ¿Por qué? Pues era el único hombre que podía meter a la cárcel a García Luna, porque tenía fechas, datos, reuniones con los capos. Y Mourinho, claro que tenía que morir porque en ese momento le robaba el protagonismo con García Luna, con Felipe Calderón. Muerto Mourinho, el hombre más cercano, el que se acercaba, siempre fue García Luna. Y muerto Santiago Vasconcelos, pues nunca más hubo una acusación contra García Luna. ¿Hacia dónde crees tú que vaya justamente el juicio de García Luna? ¿Qué crees que vaya a pasar en próximos meses? García Luna tiene en sus archivos personales los expedientes de 5 millones de mexicanos. 5 millones. Pero entre ellos, los peligrosos, tiene los expedientes de cada uno de los expedientes negros, ¿sí? No nada más sus fichas, no. El expediente negro de cada uno de los políticos de este país. Tiene los expedientes negros de cada uno de los criminales de este país. Ayer cayó el secretario de la Defensa Nacional. Yo no dudo que haya empezado a hablar. Él tiene fichas para negociar. ¿A quién va a entregar? No lo sé. No sé a quién va a entregar. Él sabe que él autorizó, solapó o se hizo de la vista gorda cuando se aplicó la omertá, ¿no? El código de honor. Hubo policías muertos por órdenes de él. Hubo ejecuciones de policías por órdenes de él. Él sabe que si traiciona a alguno, tiene sus riesgos. ¿A quién va a traicionar? ¿Sí?
¿A quién va a traicionar? A él tiene algo que cuidar. Recuerda, yo lo que digo, los mafiosos siempre tienen algo que cuidar, a la familia. Siempre, la familia está primero que todo. Los mafiosos, si tienen algo, es que cuidan a la familia, la protegen. El Chapo nunca habló, su familia está ahí. Estados Unidos no la toca. ¿Sí? Entonces, la cuestión, yo digo que parte de lo de ayer es de que él ya entregó algunas cosas. La cuestión es, ¿va a entregar a Calderón? ¿Va a entregar a Peña? Peña le entregó miles de millones de pesos, ¿no? Por abajo, por los ductos, por los canales secretos de la política, que es lo que dice el libro, ¿sí? Le entregó, se movía por abajo de las aguas, como acostumbraba. Allí construyó su reino, en el submundo. Y en ese submundo, él es el rey. Él es Dios, él decidía quién vivía y quién moría. Y en ese submundo, la cuestión es, ¿a quién va a entregar? No lo sé, no lo sé, te lo confieso. Pero que tiene, pues tiene 5 millones de expedientes. Políticos, criminales, líderes sociales, insurgentes, guerrilla, rebeldes, todos los perfiles los tiene él. Recuerda que tenía acceso a teléfonos de México, a las bases de datos abiertamente autorizado por Carlos Slim. ¿Sigue operando desde prisión, García Luna? Mira, yo lo que digo es, sus células durmientes ahí están. Su problema es que está medio incomunicado y por eso hay como una especie de descontrol. Están esperando a ver qué va a pasar con su jefe. Ya el hecho de que Estados Unidos haya emitido órdenes para capturar a Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño García y ahora tenga al general Cienfuegos Cepeda, me parece que van a estar ahí, van a seguir durmientes a la espera de qué va a hacer. Y él me parece que va a tomar alguna decisión fuerte en cuanto pueda comunicarse con su esposa. Me parece que hoy no tiene tanta comunicación, lo tienen un poco más aislado. Su esposa es analista, fue analista de inteligencia, sabe cómo están las cosas afuera y me parece que el día que ellos dos tengan comunicación, claro, están esperando a ver qué va a pasar también en Estados Unidos. Hay muchas cosas. ¿Sí? La gente con la que él se relaciona en el PAN es abiertamente de apoyo a los demócratas, a Biden. ¿Sí? Si gana Biden, piensan que tienen algo que negociar. Yo creo que no. No conocen, me da la impresión de que con todo lo que ha pasado, todavía no conocen a los gringos. Ellos te crean y te destruyen. O yo les digo, ¿no? Como digo, a mafioso, mafioso y medio. Y Estados Unidos es un país mafioso y medio. Entonces, ¿qué va a hacer? La verdad no sé, pero que tiene fichas para negociar, tiene cartas ocultas, tiene 5 millones de expedientes. Y a Estados Unidos no le interesan más que dos cosas. Uno, el dinero y dos, la información. Es una buena carta que puede jugar. Sí, claro, man, 5 millones de fichas a mí me parece que, imagínate lo que tiene. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Pues yo te quiero agradecer nuevamente por este tiempo que me brindas y pues invitar, esto se publicará en mi canal de YouTube, obviamente pues con algunas ediciones y ya montadas algunas ilustraciones de las que haga para el cómic principal del Chamuco, ¿no? Para el número de noviembre. Y bueno, te quiero agradecer mucho, Francisco, por la plática, los datos tan interesantes que nos comentas, ¿no? Y pues te quiero mandar un abrazo. A gusto, igual, y cuando lo tengas, pues lo poquito que tengo en redes sociales, que luego soy muy reacio a eso, pues lo difundimos todo. Muchas gracias, de veras. Un placer. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, estaré mandándote algunos ejemplares de la revista para que la tengas en cuanto salga. Claro, mi esposa, de veras, mi esposa es su fan. Muchísimas gracias, qué honor, de verdad, qué honor. Y espero que pues también a ella le guste mucho el proyecto. Órale, pues muchas gracias. Muchas Saludos. gracias, Francisco. Hasta luego. Bye bye.